Buenos días triplemente a los primeros y a los que se acaban de incorporar, pues buenos días. Mi nombre es Inmaculada Santisteban, soy socia de Tramitab y quiero daros la bienvenida a este webinar que hemos llamado Cómo potenciar el engagement desde el onboarding. Os voy a dar algunos datos que veréis que tiene, por qué tiene tanto sentido esta vinculación, ¿vale? Pero antes quiero presentaros a mi compi Beatriz Tortosa, Bea, que se ha incorporado a Tramitab hace pues una semana, bueno, ya hace bastantes semanas, hace más de un mes y pico, y entonces pues quería compartir con Bea su experiencia, porque ella sí que se ha incorporado a Tramitab y ha utilizado también el proceso de onboarding que tenemos, y por compartir con vosotros esta experiencia para que pueda seros útil. Hola Bea. Hola a todos. Ahí, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Muy bien, pues nada, antes de seguir adelante, aprovecho para recordaros que tenéis a vuestra disposición el chat para compartir vuestros comentarios, ¿vale? Y preguntas. Y al final del webinar, pues las leeremos y estaremos encantados de responderlas. Y además estamos grabando este webinar, con lo cual os podremos enviar la grabación por si la queréis volver a ver o la queréis compartir. Así que nada, sin más preámbulos, allá vamos. Engagement, la palabra. ¿Qué es engagement? Que está en la boca de todos. Pues al final engagement en español significa compromiso. Un compromiso positivo, que sabemos que hay gente alérgico al compromiso en ciertos temas. El engagement es un compromiso positivo de los trabajadores con la empresa. No solo con la empresa a nivel institucional, sino también pues, con los equipos, con los valores de la organización, ¿vale? Un engagement en todos los niveles. ¿Y por qué es tan importante el engagement? Y al final esto va de cifras, va de economía, ¿vale? Porque disminuye la rotación y los absentismos, ¿vale? Que son pues dos grandes quebraderos de cabeza para recursos humanos, y luego potencia la productividad de los empleados. Creo que todos somos conscientes de que un empleado motivado le rinde más, hace unas llamadas mucho más alegres, tiene mucha más creatividad, mucha más proactividad en la resolución de problemas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que justo había una encuesta de Gallup en 2019 con la pandemia, que sí que se dieron cuenta, ¿vale? Que todo el tema de la productividad aumentaba hasta un 20% con un buen engagement de los empleados. Con lo cual, no estamos hablando de algo pequeño, sino estamos hablando de un aumento de ventas muy importante, ¿vale? En este tema. Y bueno, ¿por qué queremos un buen engagement? Pues como hemos dicho, la rotación de los empleados cuesta entre un 30 y un 50% de su salario anual. Esto es una barbaridad, ¿vale? Y luego os voy a dar otro dato que creo que también es muy revelador. Según un estudio de Harvard, más del 33% de las personas que se incorporan a una nueva empresa buscan cambiarse en los 6 primeros meses. Y esto es un montón. Y si encima tenemos en cuenta que un trabajador de media puede tardar entre 5 y 8 meses para conseguir una plena productividad, pues hacemos los cálculos. Al final, como dice aquí, 1 de cada 3 empleados se está planteando marcharse en su primera parte cuando todavía no es autónomo del todo, cuando todavía no está rindiendo. Con lo cual es un problema muy grande para las empresas que hay que atajarlo desde el principio. ¿Vale? Y esta es la conclusión. Al final, ¿por qué entonces es muy importante el tema del onboarding para el engagement? Porque empieza en el minuto cero. Y el minuto cero no es cuando el empleado se incorpora, sino ya incluso antes de que el empleado se incorpore. Ese engagement del empleado con la empresa, precisamente para evitar esta rotación, para evitar estos absentismos de muchas personas y también para aumentar la productividad, ¿vale? Y esto empieza en el onboarding, que veremos que para nosotros es un proceso mucho más amplio que una primera incorporación, ¿vale? Entonces, fundamental, cuando un empleado se incorpora a la empresa, fundamental los primeros días. Hemos puesto un niño porque al final, ¿qué nos pasa? Pues al principio llegamos ilusionados, llegamos también con una parte de miedo, no sabemos
en la empresa, bueno, pues cómo nos van a recibir, qué es lo que tenemos que hacer, más aún en teletrabajo, me van a llamar, me van a enviar el portátil, cómo es esto. Entonces, sí que es verdad que tenemos quizá una incertidumbre y sí que es verdad que al final el dar certidumbre a los empleados desde los primeros días ayuda muchísimo. Por eso un plan de bienvenida sólido y bien diseñado va a ayudar precisamente a que los empleados se sientan más acogidos. ¿Qué va a hacer también? Esto va a hacer que un plan de acogida y un plan de onboarding bueno, lo que va a percibir el empleado es una empresa más profesional. Si se hace, por ejemplo, como lo hacemos con Tramitap, también percibe una empresa más tecnológica, percibe una empresa también más clara, que tiene claros los pasos que tienen que dar y que tiene una visión clara, ¿vale? Con lo cual, de cara al empleado, nosotros, bueno, pues estamos en contacto con muchísimas empresas, trabajamos con más de 1.500 empresas. A día de hoy, estos primeros pasos, estos primeros días que son fundamentales, se tira muchísimo de Excel, se tira muchísimo de una persona que es la que lo gestiona de la mejor forma que pueda. Pero, ¿por qué no lo procedimentamos en un onboarding con las diferentes etapas y nos aseguramos que todos los empleados que se incorporan a nuestra empresa tienen un nivel de calidad que hemos definido, ¿vale? Y que es un nivel de calidad top, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en Tramitap, como he dicho, el onboarding no empieza cuando te incorporas, sino empieza al principio. Nosotros damos acceso a Tramitap precisamente a los empleados pues días antes, esto cada uno se define en la empresa, precisamente para que ya tenga visibilidad de lo que le espera en la empresa. Un eje claro es la comunicación interna. Desde un principio, para tener un buen engagement y en un buen onboarding, tenemos que tener una comunicación fluida con el empleado. ¿Qué es una comunicación fluida? Pues que el empleado pueda preguntar cosas, que vea precisamente que la empresa le pueda comunicar ciertos temas al empleado y que el empleado sienta que este canal de comunicación es un canal que accede al principio y que va a ser un canal abierto y un canal robusto en el que va a poder comunicarse con la empresa, ¿vale? Comunicarse precisamente para todas esas preocupaciones que tiene, para todas esas ideas que tiene, que las pueda transmitir, ¿vale? Otro tema fundamental que tiene mucho que ver con la comunicación es el transmitir la información. Al principio llegamos y sabemos muy poco de la empresa. El situarnos en la empresa. Hemos puesto el organigrama como uno de los ejes. Por ejemplo, cuando accedes a Tramitap, puedes acceder y puedes ver el organigrama de la empresa. Sabes dónde estás, dónde situarte un poco, cómo está organizada la empresa. E igual que la comunicación pues, del organigrama, también puedes tener directamente ahí tu manual de bienvenida, el vídeo corporativo, toda la documentación que tengas que firmar, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo, pero en Tramitap, por ejemplo, cosemos todo precisamente porque una información bien dada y una información a tiempo es fácil siempre y cuando lo tengas claro y procedimentado, ¿vale? Y luego, fundamental, hemos dicho que el onboarding para nosotros no empieza cuando se incorpora en el día cero, sino empieza un poco antes. Y no termina a los 5 o 7 días de, bueno, ya hemos dado la bienvenida a esta persona y ya está. No. Pensamos, y sí que es verdad que la experiencia nos ha dado la razón, que un seguimiento de esta persona, de cómo está a la semana, al mes, a los 3 meses. Por ejemplo, me comentaba un cliente que me decía, yo al principio le doy la bienvenida, todo fenomenal, y de repente, cuando se termina el periodo de prueba, esta persona no ha encajado. Esta persona, pues a lo mejor no quieren que se le renueve el contrato, sino que finalice el periodo de prueba. Y dice, ¿y por qué ha sido? ¿Hemos puesto los medios para ello? ¿Esta persona nos ha dado el feedback suficiente como para poder ajustar? ¿Vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Hemos incorporado a una persona, queremos que esté a pleno rendimiento, queremos que tenga un buen engagement. Entonces, este seguimiento después del onboarding, que en mi caso, por ejemplo, pues sí que lo considero parte de, es fundamental, no solo con recursos humanos, sino con el responsable, que haya unos puntos de contacto, que hay responsables que sí que lo hacen, pero hay otros que no. Entonces, para que todo el mundo en nuestra empresa se respire una cultura de
oye, cuidamos al empleado, sabemos si lo ha hecho bien o mal, si las tareas, la formación que le hemos dado le ha cundido, la está aprovechando, no la está aprovechando, dónde tiene puntos de fricciones. Todo eso lo podemos identificar si ponemos un proceso claro. Y yo creo que con esto ya está, ¿vale? Entonces ahora sí que me gustaría enseñaros un poco cómo lo hacemos en Tramitab, ¿vale? Que creo que es bastante intuitivo. Entonces, voy a compartir pantalla, ¿vale? Admitir, ¿vale? Bueno, esta es Tramitab, ¿vale? Es una plataforma. Entonces, la parte de onboarding para nosotros es un proceso de operaciones al final. Es verdad que lo pilota Recursos Humanos y es quien tira de él, pero al final es un proceso operativo dentro de la empresa. Entonces, nosotros, dentro del onboarding, lo que hacemos en Tramitab es definir precisamente todas las tareas o todo lo que hay que hacer, ¿vale? Por ejemplo, ¿y quién está involucrado? Por ejemplo, pues hay un manual de bienvenida y el organigrama. En lugar de yo tener que enviarle como Recursos Humanos un mail al empleado que no sé cuándo se lo envío, se me olvida, unos se lo envío más tarde, otros días más pronto, metemos en el onboarding cuando hay que enviarlo, ¿vale? Y le enviamos, pues bienvenido al equipo, el manual de bienvenida. Estos son tareas que son para el empleado y le informamos quién es quién, el organigrama, dónde lo pueden ver, dónde no, ¿vale? Y también esto tiene unos tiempos, por ejemplo, esta tarea, ¿vale? Para completarla está asignada al empleado y empieza el mismo día de la incorporación. ¿Por qué? Porque estas tareas se refieren a una fecha referencia de cada proceso. En este caso, el proceso del onboarding, tomamos como fecha de referencia la fecha de incorporación. Entonces, hay ciertas tareas como, por ejemplo, por reunión de bienvenida con el coach de onboarding. Hay otras tareas que son la firma de documentos. Directamente le van a saltar al empleado para firmar cuando lo hemos definido unos documentos con su nombre y apellido, si hemos decidido que se rellene automáticamente, que tiene que completar. ¿Vale? En lugar de, a lo mejor, que viene el primer día y ¡pum!, le damos toda la información. Quizás se la podemos ir anticipando, ¿vale? El mismo día él puede preguntar dudas, pero sí que desde un principio ve lo que va a pasar, ¿vale? Luego, por ejemplo, otra tarea puede ser un curso y una encuesta de temas de prevención. Pues desde aquí, por ejemplo, pues nosotros le hemos dado un enlace a un curso de prevención que tiene que hacer y luego va a hacer una encuesta de satisfacción. En lugar de una encuesta de satisfacción puede ser una encuesta de valoración de conocimientos del empleado, ¿vale? Pero sí que es verdad que son unos pasos que realmente se están dando en cuanto yo incorporo una persona en el onboarding. En lugar de que el mentor de onboarding lo haga manualmente, definimos un proceso, ¿vale? Este proceso, ¿vale? Con el empleado que también tiene pues encuestas de satisfacción, seguimiento del mes, seguimiento de los 3 meses. Cada empresa lo define, pero sí que te va a saltar una tarea al mes, una tarea a los 3 meses con los temas que tenemos que ejecutar, ¿vale? Esto de cara al empleado, porque sí que es verdad que no tiene tanto que ver con el engagement, pero sí que me gustaría enseñaros que es bastante interesante. Antes de que se incorpore el empleado, si le damos acceso a Tramitab, el empleado nos puede subir su DNI, la foto, su número de seguridad social, cuenta bancaria, permiso de conducir si lo necesitamos. Se lo podemos solicitar a través de la plataforma. Y aquí son las etapas que a lo mejor nosotros tenemos que llevar a cabo antes de que el empleado se incorpore. Igual con IT, a lo mejor IT, pues eso, tiene que preparar el teléfono, tiene que crear el mail. Tenemos aquí una serie de tareas. En lugar de estar mandando mails, viendo si se han hecho, si no se han hecho, cuando, por ejemplo, IT crea el mail, le da finalizada la tarea y yo como recursos humanos tengo una visibilidad de todo. ¿Por qué? Porque esto es un onboarding, es una plantilla y esta plantilla lo que hacemos es que la aplicamos a las diferentes personas. Es decir, Juan se incorpora, pues Juan le metemos en este proceso de onboarding, ¿vale? Que estos procesos de onboarding, por ejemplo, pues aquí tenemos 2 procesos, ¿vale? Están en curso, empezaron los 2 hace 19 días y vemos las tareas que están completadas y las que no están completadas. Tenemos una visibilidad general. ¿Se incorpora una persona nueva? Pues directamente le podemos dar a crear onboarding, meterlo en un grupo, porque también uno de los temas, no tiene que haber un onboarding único. Dependiendo de los perfiles que tengamos, podemos tener varios tipos de onboarding, varias plantillas diferentes. Las plantillas se pueden reutilizar, son muy intuitivas, ¿vale? Por ejemplo, pues en el onboarding básico es el que acabamos de ver, podemos meter, por ejemplo, pues a Luis,
directamente y está previsto que se incorpore en esta fecha. Las fechas las definimos nosotros, son relativas, ¿vale? Directamente y le damos a guardar. En lugar de Luis, ¿queremos que se incorporen más personas? Pues podemos meter masivamente a más personas dependiendo un poco del tipo de empresa. Hay empresas que incorporan de uno en uno, hay empresas que incorporan a 15 personas de una tacada porque a lo mejor es una empresa de catering que necesita a las personas, bueno, pues para allá. Fijaros que yo aquí en la plataforma, ¿vale? Os quería enseñar, he puesto un proceso de onboarding a Luis. Yo aquí soy Luis, ¿vale? Que ya me he dado, ¿vale? Que ya me he dado de alta y me dice directamente que se ha creado un proceso de onboarding básico para mí, ¿vale? Y directamente yo puedo acceder y tengo toda mi información, ¿vale? Tengo aquí todas mis tareas, ¿vale? Que tengo en mi onboarding básico, ¿vale? Soy Luis y tengo estas tareas, ¿vale? Básicamente. Tengo más procesos, pero vamos a centrarnos en el proceso de onboarding en este caso, ¿vale? En cualquier caso, el empleado desde la app puede completar su información, el empleado desde la app puede firmar su información, puede completar las encuestas, con lo cual, lo que decíamos antes, nos aseguramos de que el empleado reciba toda la documentación, toda la información y todos los pasos. Le damos visibilidad al empleado de todo lo que va a pasar, con quién se tiene que reunir, qué le tienen que preparar, qué formación tiene que hacer y obtenemos feedback del empleado. Y con ese feedback, esto es una mejora continua. Aquí el proceso, siempre, por ejemplo, con los clientes, nos dicen, ¡buf! Es que no tengo todavía el proceso de onboarding, lo tengo en mi cabeza, pero no lo tengo todo. Se puede empezar con 5 pasos en el onboarding y luego ir ajustando e ir ajustando. ¿Cómo vamos ajustando? Porque nosotros vamos viendo que hay pasos que son necesarios y también porque podemos obtener feedback de los empleados, como vamos a hacer ahora con Beatriz, que ya están incorporados. Cosas que le han gustado, cosas que no le han gustado, cosas que, pues eso, que han ido bien. ¿Y cómo podemos obtener este feedback? Pues directamente podemos realizar unas encuestas, directamente de cómo te ha parecido el onboarding, qué tenemos que mejorar, qué no tenemos que mejorar. Esto tiene que ser un proceso continuo y esto va a ir evolucionando igual que la empresa va a ir evolucionando. Los procesos tienen que ir adaptándose a la empresa y tienen que ser fáciles de adaptar, ¿vale? Y con esto, si os parece, ya voy a dar paso a Beatriz, ¿vale? Que se incorporó porque ella sí que va a dar bueno, pues su testimonio real de una persona que se incorporó a una empresa y directamente, hijos que los cito, ¿vale? Y directamente, Bea, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Vale, pues nada, simplemente, bueno, vamos a empezar. Lo primero que me gustaría que nos contaras fue cómo fue tener esa información en los primeros días con Tramitap antes de tu incorporación. Cuéntanos un poquito cómo pasó y qué sentiste, qué no, cómo fue. Pues la verdad es que me aportó mucha tranquilidad porque al final los primeros días que estás muy nervioso porque quieres saber y quieres conocer todo lo antes posible, pues el tener todos los conocimientos antes de empezar, pues fue mucho más tranquilo para mí. Entré más tranquila en la empresa y ya conocí la herramienta. ¿Y qué es lo que más te llama un poco la atención de esta nueva incorporación? De esta Pues, incorporación de esta forma. pues que al final, algo que puede parecer muy sencillo, que es todo el tema de los papeleos y demás, pues al final el tener acceso a todo esto a través de Tramitap, pues al final me permitió poder leerlo, poder examinarlo y ya sentarme con recursos humanos, poder preguntarles todas las preguntas que tenía y después firmar todo a través de la aplicación, que al final es bastante sencillito. Bueno, vale, y comentábamos en la presentación la importancia del seguimiento, que el onboarding no acaba en los primeros días. ¿Cómo fue en tu caso? Cuéntanos, que ya llevas unas semanas. Pues bueno, dentro del plan del onboarding todavía, aparte de haber completado las tareas del principio, que son un poco todas las firmas de la documentación, etcétera, tengo todavía varios seguimientos planteados. A la semana ya se completó uno, luego de 2 meses, a los 3 meses también tengo otros procesos. Y también dentro de estos procesos se incluyen pues, rellenar encuestas de cómo puedo mejorar o dar feedback de cómo me siento también, o que si me falta algún tipo de información, o cómo estoy en el departamento. Poder dar feedback y dar mi opinión a través de
de Tramitap y que sea mucho más sencillo que tener que reunirnos presencialmente, sino que me da esa facilidad y es más accesible, yo creo. Sí. A mí hay un tema que me parece fundamental y es tener acceso a la app, porque muchas veces no se tiene un portal del empleado, pero tienes que tener acceso al móvil y creo que antes de incorporarte, ¿no? Tú encima yo creo que eres de la edad más tecnológica, pero que al final, bueno, en todas las empresas yo creo que el ordenador, mucha gente lo tiene, pero al final en la mayoría de las empresas hay mucha gente que no trabaja con el ordenador y bueno, pues la app pues todo el mundo nos manejamos con el móvil, o casi todo el mundo. Sí, que también ya no solo el proceso de onboarding, sino que ya todos los procesos y todos los trámites los puedo hacer a través de la aplicación. Es algo que al final el móvil lo utilizamos día a día. Por eso, sí que me parece, ya digo, lo he sacado y es verdad que no tal, pero lo he sacado y lo veo fundamental. Y luego también con Bea sí que estamos trabajando, ¿vale? Con muchos clientes precisamente en el acompañamiento de este proceso de onboarding, ¿no, Bea? Que la verdad es que ¿no? Están siendo un poco diferentes dependiendo de cada empresa. Por deciros, es verdad que tenemos empresas de diferentes perfiles, ¿no? Tenemos, yo creo que empresas más, pues no sé. Desde más tecnológicas hasta pues, empresas de construcción, por ejemplo. Justo. Y que al final es verdad que los procesos hay cosas en común, ¿no? Hay procesos en común y luego hay tareas que son ¿no? muy específicas de cada uno de ellos, ¿no? Sí, también, pues toda la documentación del principio, que al final resulta más tedioso tener que primero organizarse el departamento y luego aparte con el empleado para presencialmente firmar todos los documentos. De esta manera agilizas mucho más el proceso. Totalmente. Yo creo que, vamos, yo creo no, es que lo estamos viendo, la verdad. Y sí que es las personas, nuestra experiencia creo que es que no lo saben un poco, pero no lo tienen muchas veces en la cabeza, ¿no? Y tienen algunas cosas en el Excel. Y este también está siendo un ejercicio, ¿no? Para ellos y ha sido de formalizarlo y de tener tranquilidad, de, oye, se van a seguir todos los pasos y para todos los empleados vamos a tener un estándar. ¿no? Vamos, y estamos hablando yo creo que de firma pues de encuestas de satisfacción, pero también de firma de tema de prevención, que es importantísimo, o de solicitud de EPIs, de las tallas que tienen que tener, que es otro tipo de empresas totalmente diferentes y que a través de Tramitap pues se le puede pedir al empleado, ¿no? La talla de pantalón, ¿no? Todos los procesos. Pues nada, muchísimas gracias, Bea. Nada, si os parece, vamos a pasar a la parte de preguntas. La verdad, podríamos hablar de esto, yo creo que muchísimo tiempo, porque la verdad es que da para mucho. Al final, el onboarding, por resumirlo, un buen onboarding es ahorro de costes al final por los planteamientos pues las cifras que hemos dado. Entonces, ya digo, os invitamos, es un tema que la verdad es que lo vemos muy significativo, pero preferimos pasar a las preguntas y que nos las planteéis y de esa forma pues vamos también avanzando. Sí, ¿Hay alguna? Sí. si allá hay alguna pregunta en el chat. Patricia Moreno preguntaba si puede modificar los procesos, por ejemplo, en el caso de prevención que comentabas, si podría adaptarlo, entiendo que un poco a sus necesidades y si puede modificarlos. Sí, totalmente, ¿vale? Nosotros lo que damos sobre todo es unas plantillas bases, sobre todo porque pensamos que a una persona le resulta más fácil sobre una base reconstruir y modificar todo que empezar con un lienzo en blanco. Pero también podríamos empezar con un lienzo en blanco con las plantillas que cada uno tenga. Generalmente las plantillas son de cada empresa, ¿vale? Es verdad que hay encuestas de satisfacción que puedes reaprovechar y puedes decir, oye, pues esta encuesta que vosotros me dais me vale introduciendo alguna pregunta, pero sin duda temas de prevención, otros temas de confidencialidad, cada empresa tiene los suyos y evidentemente esto se plasma en Tramitap. También nos preguntaban si se pueden hacer otros procesos o si es solamente para el onboarding. Sí, totalmente. Aquí es verdad que os invitamos un poco a pensar mucho más. Esto es un motor y un módulo de procesos. Hemos empezado por el onboarding porque todo el mundo tiene onboardings. Al final en todas las empresas
se incorporan personas, pero sirve para el onboarding, sirve para el offboarding. Algunas empresas pues ven, pues, por ejemplo, para la promoción, para el traslado de trabajadores de un sitio a otro, ¿vale? Cada empresa puede definir sus propios procesos. El onboarding y offboarding suelen ser lo suele tener todo el mundo, y el resto es totalmente personalizable para cada empresa. Miguel López pregunta si el empleado puede tener acceso a su expediente. Entiendo que se refiere un poco a todas las tareas que van surgiendo en el proceso. Sí, totalmente. Ya no solo puede tener acceso, sino que encima, por ejemplo, una de las tareas que tenemos, y algunas empresas lo están haciendo, es que antes de que el empleado empiece a trabajar en Tramitab, se le pide que vaya a su expediente y que rellene sus datos. ¿Qué datos rellena? Pues, por ejemplo, su dirección, puede rellenar su contacto de emergencia, puede subir su currículum, como comentábamos, su carnet de conducir, le saca una foto y lo sube. Y con todo eso, ¿vale? Incluso, por ejemplo, hay algunas empresas que tienen gestoría y en lugar de estar subiendo ellos la información, la empresa pone, dijéramos en Tramitab, da de alta la información del empleado en cuanto al contrato, pero el resto de la información de lo que es del empleado la sube directamente él, con lo cual no solo puede tener acceso, sino que también puede tener la capacidad de modificarlo, tanto desde la app como desde la web. Tenemos conectados también algunos de nuestros clientes que han estado viendo un poco tu presentación, Inma, y preguntaban qué tienen que hacer para que esta parte del onboarding aparezca en su perfil, porque han debido entrar en su empresa Tramitab y no lo veían. Claro, sí. A ver, Tramitab, bueno, pues como muchos sabéis, es una solución modular, con lo cual no todo el mundo tiene todo, no todo el mundo ha empezado por todo. Este es un módulo que es de los más novedosos que tenemos, y entonces, nada, que se pongan tanto los nuevos como los antiguos, bien, los antiguos, o sea, las personas que ya trabajan con nosotros, en contacto con su CAM, con su agente comercial, y a través de ahí pues lo gestionamos, ¿vale? Porque sí que es verdad que solemos dar un acompañamiento precisamente porque al ser un módulo nuevo, vamos, que lo mismo también se puede lanzar la gente a trastearlo ellos mismos, y para las personas que son nuevas, que no son clientes nuestros, pues bien a través de la web hay un chat, podéis dejar los datos, o bueno, o como os vamos a enviar la grabación también respondiendo, pues podéis poneros en contacto con nosotros. Vale, Marga pregunta si la plataforma la puede gestionar una persona o varias. Depende de la empresa. Hay en empresas que, bueno, hay administradores, hay jefes de equipo, hay jefes de equipo, y entonces cada uno tiene acceso a lo que tiene que tener. Entonces, nosotros siempre decimos que como mínimo hay que tener un administrador general, pero pueden ser varios, ¿vale? Y luego también a partir del administrador general hay diferentes personas que pueden gestionar diferentes temas, ¿vale? Bueno, pues creo que por el momento no hay ninguna pregunta más. De todos modos, si surge alguna duda, siempre se pueden volver a poner en contacto con nosotros. Por supuesto. Pues nada, daros las gracias a todos por habernos escuchado, porque de veras que es un tema súper que creo que se está dejando un poquito de lado no de lado, pero sí que nos está formalizando, y que es que podemos eficientarlo y mejorar el engagement pues bastante si se hacen las cosas bien, y no cuesta tanto, de verdad, no cuesta tanto, es tenerlo claro. Así que nada, muchísimas gracias, un placer, y por aquí seguimos, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego.